Y vamos a leer una porción en el Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 1. Y leemos los versículos del 9 al 11. Bendito Jesús. Marcos capítulo 1, versículo 9 al 11. Vamos a leer. Y dice la palabra del Señor: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Decimos: Padre glorioso que estás en los cielos, tú que estás con nosotros esta mañana, tú que te mueves en medio nuestro, tú que inundas cada corazón, cada mente de tu iglesia, de tu pueblo, de tus hijos, y que nos hace reconocer que tú eres especial y que todo el tiempo tú tienes cuidado de nosotros. Sabiendo y reconociendo eso, Padre del cielo, ponemos estas peticiones que tu pueblo ha traído esta mañana hasta este púlpito. Señor, lo ponemos en tus manos, cada una de ellas, Señor, pidiéndote en esta mañana, amado Dios, que conforme es tu misericordia, obres en cada una de ellas y traigas el milagro, traiga la respuesta a la petición de tus siervos y tus siervas que han creído. Que enviando esta petición tú traerás la bendición que ellos están pidiéndote a ti en esta hora. Quédate, amado Dios, con nosotros. Danos esta convicción y esta seguridad, esta confianza de que si te pedimos a ti, tú nos oyes y tú nos bendecirás. Háblanos también a través de tu palabra, que no seamos simplemente oidores, sino más que todo, hacedores de tu consejo. Gracias le damos, mi Rey, mi Señor y mi Salvador. Amén y amén. Aleluya. Bendito el nombre de nuestro Dios. Esta mañana, hermano, queremos hablar acerca del tema: con obediencia y perseverancia alcanzaremos nuestra meta. Con obediencia y perseverancia alcanzaremos nuestra meta. Son dos términos que los manejamos bien, que los conocemos bien. Y gloria a Dios por eso. Amados hermanos, con el llamado que Dios ha hecho a cada uno de nosotros a través de Jesucristo. Oiga esto: para ser parte de su pueblo escogido, también nos ha capacitado para superar los diferentes momentos, las diferentes circunstancias, las diferentes oportunidades que han de venir a nosotros, sean estas buenas o sean estas diferentes. Pero lo importante es que todos los obstáculos, todos los desafíos que pueden venir a la vida de un hijo de Dios, yo quiero decir esta mañana que ahí, en ese momento, en ese instante, como decía el hermano Oscar, allá encerrado en aquella cueva, como el caso de Elías, creyendo que aquel obstáculo había detenido el plan perfecto que Dios ha diseñado para ti y para mí. Nos damos cuenta que no es así. El hombre puede querer cerrar el camino que tú y yo llevamos, pero hay uno que tiene la última palabra. Amén. Hay uno que dice: se hace esto porque así yo lo he determinado. Amén, aleluya. Pero qué bueno, qué maravilloso es esto,
que Dios siempre tiene un propósito grande con el hombre, que Dios siempre tiene un propósito especial para el hombre entendido del mensaje de Dios. En ese momento Dios viene y obra, transforma el corazón del hombre y acciona su plan perfecto, el plan que él ha diseñado. Porque quiero decirte esta mañana, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Amén, así es. Dios tiene un plan para cada uno de aquellos que lo ven a través de las redes sociales. Dios tiene un plan, pero también es necesario que para que tú y yo seamos merecedores de ese propósito que Dios ha diseñado para ti y para mí, tenemos que tener dos cosas: obediencia y perseverancia. Obedecer el plan de Dios y perseverar hasta llegar a conseguir la meta, hasta llegar a conseguir ese propósito que Dios ha puesto para ti y para mí. Los que se quedan a medio camino todo lo pierden. Sí, Señor. Los que se arrepienten y de caminar en el Evangelio solo tendrán en sus labios lamento. Pero el que persevera, el que tiene persistencia, ese verá la gloria de Dios. Amén. Aleluya. Nuestra mente es coronar la carrera que llevamos. Si tú has pensado caminar y quedarte, nunca vas a conocer la casa de Dios. Y tú y yo tenemos ese deseo en nuestro corazón. Queremos conocer aquellas moradas eternas que Dios prometió a ti y a mí. Amén. Cuando se fue. Sí, Señor. Hay algo maravilloso que él dijo: me voy a preparar moradas para que donde yo esté, dijo Jesús, también usted y los que lo ven también puedan estar en las Gloria a moradas, Dios. en esas moradas eternas que Dios ha Aleluya. preparado. Sí, Señor. Yo pienso que la iglesia en los momentos difíciles debería de pensar en esto. Debería de entender que el plan de Dios es perfecto. Nosotros somos los que nos desinflamos muchas veces. Sí, es cierto. Veamos entonces, perseverancia y obediencia nos permite obtener mejores resultados. Cuando leíamos esta porción, hermano, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, versículo 9 al 11, nos damos cuenta de una cosa especial y maravillosa. Dice que Juan el Bautista venía bautizando, él venía abriendo el camino el cual iba a caminar Jesús. Él venía preparando el camino para que Jesús viniera e hiciera su obra. Y dice la palabra que cuando Juan estaba bautizando, Jesús fue obediente a la dirección del Padre Celestial. Jesús, hermano, siempre ha sido Dios. Fue, es y será Dios por la eternidad. Así es. Juan el Bautista era un instrumento que Dios había enviado para iniciar este proceso. Pero vemos algo importante. ¿Por qué Jesús no dijo, bueno, yo soy Dios? Y yo no necesito que Juan, que un hombre, me bautice. No, Jesús no lo vio de esa manera. ¿Sabe por qué? No lo vio de esa manera por varias razones. La primera, porque él sabía, oigan bien esto, que la autoridad delegada en ese momento era Juan el Bautista. La autoridad que Dios había delegado en ese momento específicamente era para Juan. Entender esto es importante. Y dice la palabra del Señor, hermano, que Juan el Bautista, cuando vio que Jesús se acercaba, bueno, usted ha leído la palabra, él no había entendido el plan de Dios, porque él le dijo, tú vienes a mí. Pero Jesús, me encanta la respuesta que le da, y es Jesús le dice una palabra, le dice que hagan la voluntad del Padre, porque eso es el propósito. Usted y yo tenemos que hacer la voluntad de Dios. Usted y yo venimos a hacer la voluntad de Dios, a la casa de Dios. Y sabe, allá en Mateo 3:14,
encontramos específicamente ese instante cuando Juan no había entendido el propósito de que Jesús iba a ser bautizado. Y lo vemos, hermano, dice, mas Juan se oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús, que todo lo comprendía, le contestó, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Oiga, no entiendes ahora, después lo vas a entender. Lo que tenemos que hacer ahora es obedecer y cumplir el propósito para el cual el Señor te ha mandado a ti y para el cual el Señor me ha mandado a mí. A bautizarme. Qué importante. ¿Sabe qué? Qué bonito es cuando vemos a Jesús obediente. Jesús va a bautizarse. Muchas veces en la iglesia mucha gente no está bautizada. Pierden sus privilegios por no querer bautizarse. Y siguen con su mismo modelo de vida. Yo quiero decirle algo. Necesitamos ser obedientes a la palabra de Dios. Necesitamos ser obedientes a la palabra de Dios. Muchas veces ponemos excusas, hermanos, sin ningún fundamento. En una ocasión le decía a alguien, tú debes bautizar. Y me dice, sí, yo sé que necesito bautizarme. Y cuando llega el momento, le digo, ahora es el momento que tú puedas bautizarte. Y me dice, sí, pero yo estoy esperando una señal de parte de Dios. Ay, Señor. Le digo, ¿cuál es la señal que estás esperando? Si la Biblia no habla de señales. Muchas veces, mi amado hermano, mi amada hermana, tomamos, como dije hace un momento, excusas que no tienen base. Sí, Señor. Porque no necesitamos nosotros señales para poder tomar una determinación que ya Dios la dijo. La señal es que tú debes ser obediente. Que tú y yo debemos ser obedientes al mandato de Dios. Vemos en esta porción, hermano, que leímos en Marcos 1:11. Hay algo especial que debemos ver. Vemos ahí completamente la obediencia de Dios, la obediencia de Jesús. Dice que aquellos bastante bajaban, hermano, a ser bautizados, y Jesús también fue uno de tantos que bajó a recibir la bendición de Dios, a recibir el bautismo en agua. Y sabe, hay algo especial que a mí me gusta mucho cuando leo esta porción. Es que con esta conducta, con esta reacción, con esto que hizo Jesús, dice aquí que el corazón de Dios se conmovió. El corazón del Padre se conmovió al ver la obediencia de Jesús. Y cuando vemos eso, hermano, cuando le dijo, en ti tengo complacencia. Me complace tu obediencia. Me complace que tú escuchas y entiendes el propósito que hay en mi corazón por el cual tú has sido enviado al mundo. Necesitamos muchas veces tú y yo dejarnos llevar por la voz de Dios. Amén. Necesitamos entender el mensaje de Dios. La palabra agradar quiere decir también satisfecho, disfrutar, deleitarse. En otras palabras, le dijo al Padre, me deleito, estoy satisfecho cuando veo que tú has sido obediente. Qué maravilloso, qué maravilloso. La obediencia nos hace ganar puntos con Dios. Amén. Ser obedientes al mensaje de Dios nos ayuda a alcanzar aquellas cosas que para nosotros son imposibles. De hecho, que para nosotros todo es imposible. Si Dios, hermano, cierra las puertas, se cierran las oportunidades. Se cierran, hermano, todas las bendiciones. A la luz de la obediencia, hermanos, de la palabra de Dios, notamos que los cielos se abren para nuestra bendición cuando somos obedientes al mensaje. Aleluya.
Los cielos se abren. ¿Para qué? Para que descienda, amados hermanos, para que venga esa bendición que tú y yo tanto necesitamos. Así es. No siempre la bendición es dinero. No. No siempre. Aunque el dinero también es importante. Así es. Claro. Pero le digo esto con toda seguridad porque hay muchos que tienen dinero pero no son felices. Es porque no tienen la presencia de Dios. Amén. Aleluya. Pero tú y yo sí. El Espíritu Santo viene sobre sus hijos cuando somos obedientes. Amén. Aleluya. El Espíritu Santo viene sobre sus hijos. También, hermano, el Padre Celestial expresa su gozo y da testimonio de que somos sus hijos. Gloria a Dios. No hay necesidad que usted y yo gritemos, soy hijo de Dios. Dios da testimonio. Amén. Cuando dijo esta palabra especial, vino la voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado. Él dijo, tú eres mi hijo. Tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Ahora te pregunto esta mañana, ¿quieres tú complacer a Dios? Aleluya. ¿Queremos nosotros todos complacer a Dios? Amén. Obedezcamos su palabra. Así es. Obedezcamos el mensaje que Él nos da a cada instante. De cualquier manera, la voz de Dios ha de llegar a nosotros. Y Dios lo único que busca de nosotros es darnos la bendición. Pero tú y yo muchas veces la rechazamos. Oiga una cosa, hermano, nuestra fidelidad a Dios será probada. No crea que también va a ser fácil. Nuestra fidelidad será probada. ¿Por qué le digo esto? ¿Qué es el desierto? Hay una alabanza que dice, ¿cómo dice? No hay gloria si no hay desierto. No hay victoria si no hay luchas, si no hay pruebas, si no hay momentos difíciles. Entonces significa que habrán siempre momentos difíciles, circunstancias, habrán, hermanos, siempre situaciones que nos harán sentir, y Dios ¿dónde está? Y estoy yo solo. Ni pensemos eso. Porque si tú y yo que nos quedamos solos nos lleva todo. No son momentizos que el Señor dice, voy a probar a este. Amén. Aleluya. Voy a probar a esta. Así es. Que dice que ayuna todos los meses. Que grita diciendo que siente la presencia del Espíritu Santo. Aleluya, Padre. Que dice esto y lo otro. Entonces Dios dice, voy a probarlo a ver si es cierto. Y un momentito, aleja su presencia. Sí. ¿Y qué es lo que sucede, hermano? Ay, hermanito, comenzamos a temblar como que tenemos una fiebre de 45 grados. Ay, Señor. Y nos damos cuenta entonces que la presencia de Dios en nosotros es básica. Amén. Para que tú seas, y yo y todos los que estamos acá, y los que nos escuchan, tengan victoria, y tengan fuerza, tengan capacidad, tengan coraje, tengan destreza, tengan sabiduría. Necesitamos que el Espíritu de Dios tenga. Amén. ¿Sabe por qué le digo esto? El desierto, hermano, la figura de nuestros momentos difíciles en la vida dentro del Evangelio. Estamos hablando dentro del Evangelio. Dentro del Evangelio, pues es un lugar seco, solitario, hostil, escaso de vida. ¿Por qué le digo esto? Porque en Marcos 1:12, vemos en Marcos 1:12, y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Oiga, después que le dijo, tú eres mi hijo amado, en ti me complazco, lo mandó al desierto. ¿Qué importante esto? Hermano, ¿pero él era Jesús? Sí, pero acordemos que en ese momento era hombre. Así es. Era hombre. Cuando vemos esto, vemos que aunque era Jesús, también enfrentó momentos difíciles y que no entendemos por qué nos pasa esto. Muchas veces decimos, hermano, en cuanto más ayuno, más problemas me vienen. Yo no voy a ayunar ya. Yo estoy orando, hermano, todos los días. Me levanto de madrugada, estoy orando, y es cuando más problemas tengo.
es porque Dios sabía que ibas a tener más problemas. Así es. Por eso pone en tu corazón y en mi corazón meternos en ayuno y en oración, porque son las armas más poderosas para todo siervo y para toda sierva de Dios. Amén, aleluya. Cuando veía estas cosas dije, entonces Marcos 1:12 tiene una gran enseñanza para nosotros. Que no creamos que cuando estamos, hermanos, metidos con Dios, todas las cosas nos van a salir como nosotros queremos. Cuando Dios pone en tu corazón y en mi corazón meternos con Él, es porque algo turbulento va a venir a nosotros. Amén. Por eso es que el Señor le dijo en una ocasión a Pedro, Pedro le dijo, Satanás me ha pedido para zarandear. Pero yo, le dijo Jesús, he pedido al Padre para que cuando llegue ese momento te dé la fuerza. Amén, aleluya. Cuando uno ve esto dice, entonces, ¿por qué Jesús no le dijo, Padre, quítale la prueba a Pedro? Quítale la prueba a los de la roca. No, es que son necesarias, Aleluya. son necesarias. Entonces cuesta pensar, hermano, que si todo fuera bendición, usted y yo ni nos acordáramos de él. Así es. Con que fregados, hermano. Muchas veces somos más rebeldes. Así es. Yo estoy sirviéndole a Dios y este problema sigue, entonces ya no le oro a Dios, pues. Y ya no voy al culto y voy a hacer lo que a mí me ronca la gana. Haz eso y vas a morir. Ay, Señor. Haz eso y vamos a fracasar. Recuerda una cosa, tú y yo no podemos altercarnos. Aleluya. Porque si todavía hasta este día Dios no nos ha cortado, es porque nos ama. Amén. No es porque tú y yo seamos buenos. Amén. Tantito el Señor nos quita su bendición y comenzamos a hacer lo que antes hacía. Se nos olvida cuando cantamos, las cosas que antes hacía, ya no las hago más. Dice así cuando Dios está aquí. Aleluya. Porque cuando Dios se aparte, hermano, comenzamos a sacar otra vez lo que antes había en nuestro corazón. Amén, así es. Dice que Jesús fue llevado allá al desierto. Y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás. Y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Oiga, aquí entendamos algo. Dice la palabra que estuvo 40 días en el desierto. Ya dijimos que es el desierto. Es la figura de todo lo contrario a lo que el hombre necesita. Dice que en esos 40 días Jesús era tentado por Satanás. Dice también que esos 40 días ahí él era, dice acá, estaba con las fieras. No crea que las fieras estaban ahí haciéndole gracia a Jesús. Pero a pesar de eso, a pesar de que Satanás lo tentaba, a pesar de que las fieras lo atacaban, dice también los ángeles le servían. Gloria a Dios. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué es importante esto que lo entendamos? Esto asegura, esto fortalece nuestra creencia, nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Que cuando estamos en problemas, Dios manda a sus ángeles para que nos cuiden, que nos guarden y que nos inyecten fortaleza. Amén. Para no desmayar en el momento de la prueba. Aleluya. En el momento de la prueba, tú y yo, hermano, aunque nos creamos fuertes, así como Elías, usted sabe que Elías es un hombre fuerte, ¿verdad? Pero llegó a meterse en aquella cueva y a decir, Señor, mejor quítame la vida. Una vieja lo puso a temblar, que saben. Así es. ¿Y a usted qué no pone a temblar? ¿Qué no pone a temblar a usted? Y a mí, porque a todos nos tienta. Aleluya. Ahora, lo que tenemos que ver esta mañana es que aunque Satanás nos tiente, aunque Satanás nos quiera sacar de la ruta que llevamos, aunque se opongan las fieras, el Señor se encargará Amén. en mandarnos Gloria a Dios. también la salida. Gloria a Dios. Porque hay una porción que también me gusta mucho. Dice el Señor que no nos va a poner pruebas Que no podamos que no llegar. podamos superar. Así es. Aleluya. Pero Aleluya. la vamos a superar si estamos agarrados de la mano. Amén. La vamos a superar si estamos confiando en Dios. Ahí vamos a superar. Gloria a Dios.
todos estos momentos difíciles, Sí, Señor. Dios nos va a permitir que le superemos. ¿Por qué? Porque Él se encarga de enviar lo que realmente necesitamos. Así es. Quizás no me puede decir, yo necesito guardaespaldas. No, tú no necesitas hombres aguados, David. Aleluya. Ah, no, el hombre necesita que Dios esté de la mano con él. Amén. El hombre necesita que la mano de Dios esté con él. ¿Sabe por qué? Porque Dios puede dejar ciego a cualquier enemigo. Sí, amén, aleluya. Dios puede aturdir a cualquier enemigo. Cierto. Dios puede confundir a cualquier enemigo. Sí, amén. ¿Ah? Por eso es que de él necesitamos. La Biblia, hermano, la palabra bendita del Señor nos enseña que las pruebas preceden el éxito en la misión que tú y yo Yes. estamos inmersos. Así es. Hermano, ¿y cuál es la misión que yo tengo? Bueno, pregúntale al Señor. Yo no te puedo decir porque Dios te la delega. Aleluya. Entonces, Él sabe cuál es la misión. Así es. Ahora, si tú estás en un lugar, es porque esa es la misión que Dios ha puesto. Amén, aleluya. Y sabe que veía también, hermano, que después que Jesús fue obediente, después que Jesús fue perseverante, después que Jesús fue tentado y fue enviado al desierto, después que Jesús fue atacado por Satanás, por la fiera y los ángeles le guardaban, después de todo esto que Jesús pasó, era necesario, porque dice la Biblia que después Jesús inicia su ministerio aquí en la tierra. Amén. En otras palabras, parece que fue como un filtro que Jesús Así tenía. es. Ahora yo me preguntaba, bueno, Jesús, Dios, tuvo que ser probado para que iniciara su ministerio. Mucho más usted y yo, hermano, que Aleluya, Padre. somos así, mi hermano. Ay, santo. Ah, mucho más usted y yo necesitamos ser probados. Así es. Necesitamos, hermanos, ser probados. ¿Sabe por qué es importante que seamos probados? Por una razón, y esta es porque nuestra firme decisión asegurará nuestro futuro en el Señor. Aleluya. Nuestra firme decisión asegurará nuestro futuro en el Señor. Así es. Usted y yo estamos aquí no para perder, estamos aquí para vencer. Amén. Aleluya. Yo creo que aquí todos los que estamos no estamos aquí para querer ir al lago de fuego al final de todo. Señor. No, estamos aquí, hermano, porque lo que necesitamos es estar en la casa de Dios. Así es. Usted sabe que Satanás significa adversario. Por ello y por esa razón, este perverso siempre se opondrá. Sí, amén. Yes. Siempre se opondrá para que tú y yo no podamos y no se nos impida cumplir la misión de Dios. Ahí se opuso con Jesús. Usted sabe, cuando tentó a Jesús lo que le ofrecía, es que es abusivo, el diablo es abusivo, hermano. Sí. ¿Ah? Es como que yo le agarre su celular y le diga, sí, hermano, si te portas bien conmigo, yo te voy a regalar esto. Si es suyo. Así es. ¿Ah? Y eso me decía, si postrado me adorares te voy a dar todo. Y el Señor, veo que se le quedó viendo y le dijo, diablo, está bien confundido. Porque lo que tú me ofreces es mío. Amén. Yo lo he creado, yo lo he hecho. Aleluya. ¿Para qué? Para que me sirva. Siempre, siempre, oiga, tendremos fortalezas en Cristo. Amén. Aunque usted diga, hermano, yo no siento que Dios esté conmigo. Claro que Dios está con usted. Así es. No es posible. Mateo 16, 22, 23. Vamos a ver qué nos dice este capítulo Mateo. Mateo capítulo 16, versículo 22 y versículo 23. Veamos la palabra del Señor. Nos dice esta gran verdad. 22, 23. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Oiga, muchas veces su esposa, que tanto la ama, le va a decir, mira,
no te has puesto a pensar, ya no vayas a la iglesia. ¿Ah? Los bichos andan bravos con los evangélicos. Esos bichos se van a ir para el infierno con el diablo también. ¿Ah? Ya no vayas a la iglesia. Mira esto y lo otro y lo otro y lo otro. Esas son trampas de Satanás, hermano. Y sabe, y va a usar lo mismo suyo. Porque dice que Jesús recibió ese consejo. Mire qué consejo. Ese consejo lo recibió nada menos de Pedro. Pedro le dijo al Señor: no hagas lo que, en otras palabras, lo que Dios te ha mandado hacer. Pero sabe, me gusta la respuesta que le dijo Jesús. Pero él, o sea Jesús, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Aleluya. Hermano, y entonces Jesús, ¿qué estaba viendo? Y no era Pedro el que le decía, sí. Pero lo que Jesús vio, el que estaba motivando a Pedro para que se opusiera a hacer el plan que Dios lo había, para el cual Dios lo había enviado. Y le dijo Jesús: quítate delante de mí, Satanás. Me es tropiezo porque no ponen la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Es que Dios, que todo lo sabe. Me gusta cuando le dice: apártate de mí, Satanás. Entonces, cuando alguien, hermano, le dé un consejo que sea contrario a la palabra de Dios, dígale: apártate de mí, Satanás. ¿Verdad? Y aquí está. Aunque no se llame Pedro ni Pedra, pero él mismo nos está motivando para que. Sí, es cierto. Cuando veo esto digo: no, realmente Dios es importante. Ahora, ¿qué es importante, hermano, que usted y yo resaltemos esta mañana? Jesús fue obediente todo el tiempo. Jesús fue, ¿qué es perseverar, hermano? Aunque sea, no importa los problemas que usted encuentre en la iglesia, usted diga una cosa: es que yo no voy a agradar a nadie, yo no voy a hacer esto, yo lo único que voy a hacer es agradar a Dios. Aleluya. Y cuando Dios lo llame a su presencia, usted desde ya, usted sabe que no necesita más, solo que Dios esté con usted. Gloria a Dios. Lo que indica, hermano, que detrás de las situaciones difíciles, detrás de toda situación difícil que venga a tu vida y a mi vida, hay grandes victorias. Amén. Sí, estamos en el Señor. Aleluya. Hay grandes victorias. Pruebas y tentaciones siempre estarán al acecho de nuestro caminar en el Evangelio. Así es. Pero aunque el enemigo se preocupe y se interese en ponernos tropiezo, también el Señor se va a interesar en poner la bendición. Amén. Amén. Gloria a Dios. Cuando yo veo esto digo: no, hombre, es que la verdad que Dios es maravilloso. Aleluya. Cuando usted cumple una meta, ¿qué dice? La mañana decía un hermano, cumplimos la meta de construir lo que habíamos hecho. Gloria a Dios. Le digo: gloria a Dios. Esto es temporal. Esto se va a caer cuando esto sea destruido. Pero lo único que no se va a caer es la relación que usted y yo tengamos. Amén. Gloria al Rey. Juan 19, 28, 30. Ahí está el cumplimiento de la meta que Jesús venía a cumplir a esta tierra. Qué lindo cuando usted sabe y está definido que trae un propósito para cumplir de parte de Dios. El 19, hermano, de Juan, capítulo 28 y 30 nos dice la palabra. Oiga, después de esto dice: sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, o sea, todo estaba cumplido, ya todo para el cual había sido enviado a esta tierra había sido coronado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon, los enemigos de Dios, de Cristo, el vinagre en esponja, y poniéndole en su hisopo, y poniéndole en un hisopo, se le acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Padre, cumplido está todo para lo cual tú me enviaste. A pesar de los obstáculos, a pesar de los momentos difíciles, Señor, he cumplido el propósito para el cual vine a esta tierra.
Y cuando lo cumplió, dice, habiendo inclinado su cabeza, entregó el Espíritu. No hay mejor satisfacción que haber cumplido la meta. Cuando tú y yo seamos llamados por el Señor, que sea en el Señor, para que tú digas: Señor, he peleado la batalla, he guardado la fe. Ahora, papá, prepárame la corona que hay por mí, como le dijo el apóstol Pablo. Jesús fue obediente. Jesús, amado hermano, fue perseverante. Llegó a la meta, cumplió el propósito. Si él hubiese hecho caso a Pedro, usted y yo no tuviéramos la oportunidad que tenemos esta noche. Porque eso quería Satanás, tocarle el ego a Jesús para que usted y yo no fuéramos salvos. Pero grande y bueno, fiel y misericordioso es Dios, que nada lo detuvo hasta cumplir el propósito de morir en la cruz, para que con esa sangre derramada, tú y yo fuésemos limpios de todo el pecado, de toda la maldición que estaba sobre nosotros. Por lo tanto, termino esta mañana diciendo: queremos llegar a la meta, seamos obedientes y perseveremos en la obra de Dios, perseveremos en el camino del Evangelio, para que al final no tengamos de qué lamentar. Dios es fiel, tú y yo también seamos fieles a la palabra del Señor. Cerramos nuestros ojos y decimos: Padre, gracias por enseñarnos que la obediencia y la perseverancia no deben faltar en nosotros.